Hola, hola chicos, bienvenidos a nuestra clase de biología y sean bienvenidos nuevamente, pues en esta oportunidad vamos a desarrollar con respecto al sistema nervioso en invertebrados. Y les quiero hacer unas preguntas. ¿Sabían ustedes que las neuronas son células que transmiten información? ¿Sabían ustedes que las neuronas transportan información rápida, con exactitud, para coordinar tus acciones? ¿Sabías que los primeros animales en presentar las neuronas son los celenterios? Además, ¿sabías qué son los ganglios nerviosos? Miren, ve, les voy a enseñar ahora. Los cuerpos de la neurona se unen para formar ganglios nerviosos. Y cuando se unen, los ganglios nerviosos forman el cerebro. Y así de esta manera, los animales han ido evolucionando. Ahora, lo más complejo que somos nosotros, el sistema nervioso, es lo más complejo que está conformado por el cerebro, los ganglios, las neuronas y muchos más. Pues en esta oportunidad vamos a aprender con respecto a ello, pero vamos a aprender en los invertebrados. Como pueden observar aquí en la imagen y pueden reconocer fácilmente, tenemos dos neuronas, ¿ves? Aquí están las dendritas y aquí está el soma o el cuerpo de la neurona. Miren, ve. Entonces, allí en ese lugar forma la sinapsis. Correcto. Miren, como pueden observar en la otra imagen. Una niña está estudiando y la información entra por los estímulos y recepciona y nuestro sistema nervioso empieza a llevar a diferentes lugares y responde a la pregunta levantando la mano. ¿Correcto, chicos? Y todo esto vamos a estudiar en esta oportunidad en los diferentes diapositivas y síganos. Vamos a seguir aprendiendo cada día más y más. Bueno, chicos, como pueden observar en esta imagen, ocurre una sinapsis. ¿Ve? Como pueden observar, en cada parte que está brillando hay sinapsis. Este es el tejido nervioso en los animales invertebrados, ¿correcto? Entonces vamos a hablar con respecto a ello y tenemos el sistema nervioso en los invertebrados, que es lo que tiene, tiene neuronas para poder transmitir y que haya sinapsis. ¿Cómo ocurre la sinapsis? Ocurre por los neurotransmisores, ¿correcto? Es decir, se transmite una información de neurona a neurona para llegar a un punto y hacer su acción. Ahora, vamos a reconocer las partes de la neurona. Esto es el cuerpo celular que está aquí. Todo esto. Y aquí hay unas ramificaciones que se le llama dendritas. Dendritas. Ahí está. Y este cuerpo celular tiene el núcleo, donde dentro del núcleo, allí hay, por ejemplo, para formar las proteínas, ahí están las ribosomas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, este, toda esta longitud que está aquí se le llama axón. Por este medio van a transmitirse impulsos nerviosos, ¿correcto? Pero también tenemos aquí, miren, ve, lo que es de color amarillo. Miren, ve, tenemos aquí, en este caso tendríamos 5, que se le llama vaina de mielina, ¿correcto? Y al interior hay unos puntitos que se encuentran y a esa se le llama célula de Schwann. Ahora, profesor, hay nudos, claro que hay nudos, ¿ve? Y ese se le llama nodo de Rambier. Y al finalizar del axón hay otra terminación que está formado también por dendritas. Ahora, estas dendritas
va a transmitir información al cuerpo de la otra neurona. Es decir, esta dendrita se va a unir con otra neurona, pero con la parte del cuerpo, y va a transmitir la información, ¿correcto? Y esa unión se le llama sinapsis, ¿correcto? Vamos bien. Ahora, ¿cuál es su función de las neuronas? Transmisión del impulso nervioso como onda de despolarización. Ah, ya, profesor, ¿cómo así? Lo que pasa es que para que haya un impulso nervioso, actúan dos elementos químicos, sodio iónico y potasio iónico. Por eso es muy importante el plátanos que contiene potasio. Y también es importante poca cantidad en nuestros alimentos, lo que es cloruro de sodio o sal de mesa. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Ahora, estímulos. Como tenemos estímulos, y los estímulos son varios tipos, de acuerdo a su localización o de acuerdo qué estímulo se puede captar. ¿Correcto? A ver, si hablamos de estímulos, tenemos los quimiorreceptores, que lo vamos a ver más adelante. También tenemos los mecanorreceptores, tenemos los fotorreceptores, tenemos los galvanorreceptores, tenemos los termorreceptores con respecto a los estímulos. ¿Correcto? Pero los receptores que hay se dividen en dos partes, los receptores de los estímulos. Allá, ¿cómo así, profesor? Allá, según su localización, por ejemplo, puede ser exteroreceptores. ¿Qué son, profesor, exteroreceptores? Son estímulos del exterior. Ah, ya. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay órganos que nosotros tenemos, y la mayoría de los animales también, que se le llaman los sentidos, como por ejemplo el oído, el ojo, el olfato, el gusto, el tacto, son que van a captar estímulos externos, ¿cierto? Allá, profesor, y los que captan los estímulos internos, ¿quiénes son? Se les llama interoreceptores. Allá, ¿cómo así, profesor? Ah, miren, ve. Son los que captan, por ejemplo, cambios de pH. No me refiero pH a papel higiénico, sino pH es potencial de hidrógeno. ¿Qué significa? Cambios de potencial de hidrógeno, es decir, de los iones de hidrógeno. Si hay un cambio en el potencial de hidrógeno, puede afectar nuestro cuerpo. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que el chilcano hace el cambio de potencial de hidrógeno y por eso nos da sueño? Y a veces decimos, wow, es el alimento que nos está dando, por el alimento es que nos da el sueño. No, no necesariamente, sino que hubo un cambio de potencial de hidrógeno, por lo tanto, tienes sueño. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, lo que es estímulos, que hace activación de entrada y salida de iones de sodio y potasio, muy relacionados con los epitelios. Eso es lo que acabo de mencionarles. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguimos entonces. Ahí está. El motor, el nervio motor eferente. ¿Qué significa eferente? Son impulsos de respuestas. ¿Ya? Y profesor, ¿y el músculo efector qué significa? Efector son impulsos de acción específica. ¿Correcto? Entonces, nervio motor o neurona motor o neurona eferente son impulsos que llevan para una respuesta, es decir, para una acción. ¿Correcto? ¿Y hacia dónde lleva? A un músculo efector. ¿Correcto?
Profesor, ¿y qué es nervio aferente? Aquí está, nervio aferente. Ah, ya, simplemente son neuronas que conducen impulsos de estímulos, ¿correcto? Allá, entonces hay que diferenciar nervio motor eferente, efector músculo y nervio aferente. Nuevamente, eferente, llevan impulsos de respuesta, ¿correcto? ¿Hacia dónde? Hacia el músculo efector, donde va a hacer una acción específica. Y nervio sensorial o aferentes son las que conducen impulsos nerviosos o impulsos de estímulo, ¿correcto? Listo. Ya hablamos de los estímulos, pueden ser quimioreceptores, todo ello. Órgano receptor. El órgano receptor puede ser, por si hablamos de órganos externos, por ejemplo, que nosotros podemos apreciar son los 5 sentidos: el ojo, el oído, la boca, ¿ves? Son órganos que van a recepcionar estímulos. Ganglio cerebral. Bueno, como les dije, el ganglio es la formación por la agrupación de cuerpos neuronales, ¿correcto? Y la respuesta. Bueno, la respuesta se va a dar en un músculo para dar una acción específica, ¿correcto? Muy bien, chicos. Aquí, como pueden observar, mira, ve, tenemos el tejido nervioso, donde va a haber una sinapsis, donde se lleva el impulso nervioso. Los receptores. Ahora vamos a hablar con respecto a los receptores. ¿Quiénes son los receptores? Ahí está. Según su localización, como ya les hablé. Ahí está. Miren, ven. Exteroreceptores, estímulos de exterior. ¿Y quiénes los reciben? ¿Qué órganos? El ojo, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Interoreceptores, estímulos del interior. Allá, quienes tenemos como cambios de pH, de temperatura, y quienes lo reciben, los músculos, los tendones, las articulaciones. ¿Correcto? Ahora, según su estímulo que capta, ¿cuáles son los estímulos? Ah, ya, miren, ve. Pueden ser los estímulos quimioreceptores. Miren, ve. Captan sustancias químicas, gusto y olfato. A ver. El olfato involucra la captación de sustancias gaseosas, mientras que el gusto capta sustancias de solución. Eso es con respecto a los quimioreceptores. Mecanorreceptores está relacionado con lo del roce, la presión, el sonido, la gravedad. Por ejemplo, nosotros, si una persona viene y nos aplasta la mano, vamos a sentir dolor. Somos sensibles. Hay estímulo de presión. Y solamente si hay roce, también. Sonido, la bulla de la clase, ¿ves? Entonces recepcionamos y a veces nosotros estamos atendiendo la clase y atrás están haciendo bulla. Entonces a ti te incomoda. ¿Por qué? Porque estás recepcionando el sonido o ruido que hay que te incomoda y no te deja escuchar la clase. La gravedad, nosotros que estamos viviendo una gravedad, bueno, acá tenemos gravedad que es 9.8 metros por segundo, ¿no? Y entonces, chicos, todo eso son con respecto a los mecanorreceptores. Bueno, también comprenden con respecto al tacto, oído, la línea lateral de los peces, todo ello. Ahora tenemos los fotorreceptores, profesor. Ah, ya. Al amanecer nosotros despertamos y recepcionamos la luz, ¿correcto? Entonces, en nuestros ojos hay, se le llaman ah, conos, hay que van a dar forma, bastones y conos que van a dar forma y vamos a empezar a ver y recepcionan la luz, ¿cierto? También en los invertebrados hay manchas oculares que se le llaman ocelos, ¿correcto? Galvanoreceptores, allá son sensibles a las corrientes eléctricas o campos eléctricos. Bueno, todos nosotros somos sensibles. Termorreceptores, sensibles a la radiación infrarroja o calor, ¿correcto? Muy bien, chicos. Ahora, míreme,
Seguimos con el tejido. Ahí está, receptores táctiles. ¿Qué son los receptores táctiles? Generalmente derivan de células epiteliales, es decir, la piel, asociadas a neuronas sensoriales y por la superficie corporal, ¿correcto? Pueden ser, por ejemplo, en nuestro caso sería la piel, en los invertebrados pueden ser sedas, quetas, espinas, de acuerdo a qué es lo que tiene cada animal. Ahí está, ¿ves? Aquí tenemos estrella del mar, ¿ves? Si nosotros vamos a tocar a la estrella del mar, son sensibles al tacto, ¿correcto? Ahora, algunos receptores táctiles en invertebrados, las espinas, por ejemplo, de un erizo, prolongaciones de estrella del mar, como estamos viendo ahorita, ahí está, ¿ves? Del erizo. Estas espinas son, sirven, son receptores de táctiles, ¿correcto? Muy bien. Ahora vamos a hablar con respecto a georreceptores. ¿Qué son los georreceptores, profesor? Ahí está, miren, ve. Se refiere, por ejemplo, aquí tenemos una medusa con respecto a la gravedad. Miren, ve. Estas puntas le dan la dirección hacia dónde se va a dirigir la medusa. Correcto. También le sirve para alimentarse, yo sé. Pero esta medusa se dirige, mire, ve, hacia arriba. Le da la dirección. Entonces hay una georreceptores allí. Correcto. Miren, ve, tal como pueden observar. Ahí está. Muy bien. Ahora tenemos lo que son los fonorreceptores. ¿Cómo es eso, profesor? Fonorreceptores. Ah, ya, es el sonido. Es el órgano timpánico. Por ejemplo, aquí tenemos al grillo o saltamonte. ¿Ves? Ah, en esta parte tiene su órgano timpánico. Pueden oír a largas distancias. ¿Correcto? Miren, ¿ve? Acá tenemos una cigarra que también tiene los fonorreceptores. ¿Correcto? Más que todos los insectos en esta parte. Los baroreceptores. Ah, se refiere a la presión que puede existir. Por ejemplo, aquí tenemos al calamar. ¿Correcto? Entonces, ellos tienen baroreceptores, es decir, con respecto a la presión. ¿Ya, chicos? Y también aquí tenemos otro animal, como los celenterios o los tecnóforos, ¿correcto? Muy bien. Pues muy bien, seguimos entonces con invertebrados quimioreceptores. Como podemos observar en esta imagen, tenemos a la mosca. Las moscas son quimioreceptores. ¿Dónde se ubican estos receptores, profesor? En las patas de las moscas. ¿Correcto? En las patas de las moscas están los quimioreceptores. ¿Cómo así, profesor? Si te das cuenta, las moscas nunca están posados en cosas limpias, sino están siempre posados en lugares donde hay residuos orgánicos, que se puede ser comida, puede ser dulce. ¿Por qué, profesor? Porque en las patas ellos tienen quimioreceptores y así pueden recepcionar donde se posan y ya alimentarse. De igual forma, tenemos a las hormigas. Son muy sensibles a las hormonas. Cuando quieren emparejar, por ejemplo, la hembra hormiga bota feromonas y ellos pueden detectar con sus antenas. Y en sus antenas ellos son quimioreceptores. Ahora, los termorreceptores, profesor, son receptores que son sensibles a la temperatura, ¿correcto? Muy bien. Como por ejemplo aquí la sanguijuela. Tiene receptores de temperatura
Por eso es que cuando tú puedes sumergir tu brazo al río o a algún lugar que haya sanguijuelas, se van a impregnar de inmediato. ¿Por qué? Porque han recepcionado su hospedador, es decir, a una temperatura diferente que es del medio ambiente, y ellos se impregnan para poder alimentarse, ¿correcto? Entonces, por eso es que aquí, como podemos ver en la imagen, se impregna la sanguijuela para poder alimentarse. Como por ejemplo aquí tenemos la garrapata. También igual forma la garrapata tienen termorreceptores, donde cuando se ubican en un cuerpo, ya saben que ese cuerpo es un hospedador para que pueda alimentarse. Y empieza a alimentarse del hospedador, ¿correcto? Fotorreceptores, allá. Como les vuelvo a decir, los fotorreceptores son con respecto a invertebrados que tienen ojo, es decir, a manchas oculares que tengan ocelos. Como por ejemplo aquí hay una mancha ocular, copa ocular, el ocelo, son muy sensibles a la luz y este es un ojo compuesto, ¿ve? ¿Correcto? Como por ejemplo aquí la mosca, ¿ve? La planaria, como podemos tener acá, la planaria. Y aquí tenemos una euglena que también es muy sensible a lo que es la luz, ¿correcto? Estos son invertebrados muy sensibles a la luz. Muy bien, chicos, espero que haya sido claro y espero que les haya ayudado, y les dejo aquí la tarea para que se puedan divertir ustedes investigando y también haciéndose preguntas. Por favor, chicos, sigan avanzando, sigan estudiando y pueden lograr y llegar a ser mejores estudiantes. ¿Ya, chicos? Muy bien. Muchas gracias. Cuídense mucho y bendiciones.